Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ministerios Fuente de Vida presenta Palabra, Poder y Vida. Mateo capítulo 6 versículo 24 nos lleva a una porción muy sencilla, pero muy complicada para algunos. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto es lo que nos dicen las versiones Reina Valera, Dios habla hoy y la Biblia de las Américas. La nueva versión internacional, en la última parte donde las otras que he mencionado nos dicen, no podéis servir a Dios y a las riquezas. La nueva versión internacional dice así: no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. O sea, la nueva versión internacional aclara, permítame así decirlo, que no se puede servir a la misma vez a Dios y a las riquezas. La versión King James Version en inglés, que se considera para muchos la mejor traducción de los manuscritos a nuestro tiempo, los originales no existe ninguno que se sepa, pero los manuscritos, la King James Version dice así, traducida: no se puede servir a Dios y a Mamón. Pero tanto en inglés como en español todas coinciden en una frase: no se puede. Es un absoluto. No se puede servir a Dios y a las riquezas a la misma vez. No se puede servir a Dios y a Mamón. ¿Quién es Mamón? Bueno, es el Dios de las riquezas, lo vamos a ver. El diccionario en inglés dice así, traduciéndose: Mamón, dice, es la fuerza que hace que la gente intente ser tan rica como sea posible. Es una fuerza, dice, que hace que la gente intente ser tan rica como le sea posible. Y es también no solo la fuerza, sino lo describe así el diccionario en inglés, y la creencia de que obtener riquezas es la cosa más importante en la vida. El diccionario entonces describe que es una fuerza que lleva a la gente a intentar ser tan rica como le sea posible. Es una fuerza y es una creencia también que obtener riquezas es la parte más importante en la vida. Y usted y yo estamos de acuerdo que los valores del mundo son precisamente fundados, entre otras cosas, en estas premisas. ¿Qué quiere decir? Que el mundo, la gente que habita este mundo, por lo menos la gente que no conoce a Dios, que es la inmensa mayoría, buscan en su afán todos los días ser tan ricos como les sea posible, amasar riquezas, atesorar fortunas. Y para muchos esta creencia se fundamenta en que la cosa más importante en la vida es precisamente esa: amasar riquezas. Nosotros nos damos cuenta que los reyes de la tierra se enseñorean, los ricos del mundo quieren ser más ricos a costa de lo que sea, y la energía de la mayoría de la gente que habitamos este mundo se invierte, permítame así decirlo, en buscar los bienes materiales, en buscar las riquezas. Decíamos entonces que Mamón es la definición que nos da el diccionario en inglés, y que personificado pues es el Dios de las riquezas. Otro diccionario, el Webster, dice que Mamón es la riqueza material o posesiones que tienen una influencia devastadora. Me gusta esta expresión: riqueza material o posesiones que tienen una influencia devastadora.
Pareciera contradictorio que la riqueza material o las posesiones pudieran tener una influencia devastadora, pero la realidad es esta, que en el intento de obtener estas cosas materiales y estas posesiones, la gente invierte toda su fuerza, todo su tiempo, toda su energía y llegan a la condición en que el fin de todas las cosas en su existencia es el amasar las riquezas. Y la raíz de esta palabra mamón me llama la atención. Según los estudiosos, dicen que tiene raíces tanto en el hebreo, en el latín, en el arameo, en el caldeo y en el siriaco. Quiere decir que esta idea, esta expresión de mamón, del dios de las riquezas, está arraigada prácticamente en el oriente, en el poniente, en el sur y en el norte, en el globo terráqueo, todo donde usted y yo habitamos. Hay una pintura muy atractiva y muy significativa, pintada, se cree, en el 1909 por Evelyn de Morgan. Se llama La adoración de Mamón, que aparece ahí en pantalla, y usted puede ver a esta mujer doblegada ante la fuerza y el vigor de este dios del dinero, que sostiene un saco en su mano diestra, en la derecha, simbolizando el poder o el tener las finanzas. Y esto nos da muchas enseñanzas. El mundo entero, que significa esta persona que está ahí de rodillas, se inclina ante el poder del dinero y de este Dios del dinero. Y usted y yo, al considerar estas cosas, tenemos que darnos cuenta de que el dinero en sí ni es malo ni es bueno. El dinero realmente tiene su significado en base al uso que se le da. Usted puede hacer cosas excelentes que glorifican a Dios con el dinero, o puede hacer cosas neutrales, no muy significativas, o puede hacer otras cosas que son terribles. El mismo dinero que sirve para comprar drogas, pues sirve también para dar ofrendas para que los misioneros en el mundo puedan llevar la palabra de Dios. Y cuando hablamos de las finanzas, ya concretamente en la iglesia, en el pueblo de Dios, siempre será un conflicto. Se ha dicho con mucho acierto que uno de los temas que más se discuten ya entre los creyentes es si la iglesia pasará por la gran tribulación o no. Se discute mucho de eso. Se discute también que si los diezmos son para este tiempo o no lo son. Y gente que pasa horas discutiendo de estas cosas. Un día, en algún lugar, una persona me dijo que él y un cuñado de él habían pasado 6 horas, me dijo así, hablando acerca del diezmo en algún lugar, en un restaurante que yo conozco. Y cuando él me dijo eso, le dije: usted y su cuñado, lo que hicieron en esas 6 horas es hablar no del diezmo, es buscar argumentos en contra del diezmo. Y usted me va a decir: pastor, ¿cuál es su postura? Bueno, yo no suelo entrar en temas de discusión que no nos van a llevar a ningún punto. Una cosa es cierta: cuando yo veo que la gente discute sobre el diezmo o sobre finanzas, la mayor parte de las ocasiones yo encuentro que son personas que tienen un problema muy profundo para darle a Dios finanzas, sea diezmo o no sea diezmo. No he encontrado uno solo que con mucha diligencia, con amor, me hable de este tema sin defender su posición personal o su bolsillo. Yo soy práctico en esto, creo en el diezmo, pero no discuto acerca del diezmo. Pero una cosa le voy a decir a usted que pudiera estar ahora mismo criticándome. ¿Qué establece la Biblia en la ley? El diezmo. Muy bien. En el Nuevo Testamento: he hecho esto, he hecho aquello, he diezmado, ¿qué debo hacer? Sin dejar de hacer esas cosas, haz estas otras cosas. Ahí me fundamento. Pero hay una verdad. ¿Qué es más poderoso y sublime? ¿La gracia o la ley? Aunque en la ley había gracia. ¿Qué es más poderoso? Y si en la ley
se pedía el diezmo y usted no cree en el diezmo, pues yo creo que por lógica deductiva, elemental y fundamental, no bíblica, no teológica, por lógica deductiva, si es más abundante la gracia, se supone, por lógica deductiva, elemental y básica, que los que estamos en la gracia debemos abundar con más generosidad en nuestro ofrendar a Dios, nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro dinero. Si los del Antiguo Testamento traían sus diezmos y sus primicias porque se les imponía, usted y yo que hemos sido libertos y que esa gracia de Dios se nos ha manifestado en Jesucristo, pues si usted no cree en el diezmo, crea que su dar en este tiempo debe ser más sobreabundante, proporcional a la gracia infinita de Dios en este tiempo. Eso es incuestionable, es elemental y sí, hasta un niño lo entiende, que es lógica deductiva. Todo el que entienda la ley y entienda la época en la cual usted y yo vivimos, Jesucristo no había venido antes, ya vino, a usted nos toca vivir en esta etapa. Así es que en cuanto a dar nuestro tiempo, talento y dinero, debemos no abundar, sino sobreabundar. Vuelvo a decirlo, mi tema no es discutir sobre el diezmo. Decíamos entonces que el dinero ni es malo ni es bueno, es el uso que usted le dé al dinero lo que define el fracaso o la virtud de esas finanzas. Yo le pregunto a usted, hermano y amigo, algo muy sencillo, muy práctico. ¿De qué manera práctica? ¿De qué manera visible? Sin discutir el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es una pregunta personal. ¿De qué manera práctica, visible, real, tangible, su dinero y sus bienes glorifican a Dios? Vuelvo a decirlo. ¿De qué manera práctica, sencilla, visible, tangible, sus bienes materiales y los míos glorifican a Dios? Al dar respuesta a esta pregunta, no hay necesidad de ir a una profundidad o verdad teológica en la Biblia. La Biblia nos enseña muchas verdades. Dijo alguien, hay áreas para discutir, hay áreas para defender. No hay áreas para discutir o defender cuando usted y yo, con sinceridad de nuestro corazón, respondemos a esta pregunta que yo le he formulado. Si usted y yo decimos que Dios y aceptamos que Él es dueño de todas las cosas, y usted y yo aceptamos que Él es dueño de nuestro corazón, si usted y yo aceptamos que Él es dueño de nuestra vida, entonces tendremos que aceptar que Él es dueño de todo. Y si es el dueño de su corazón y del mío, será Él quien marque los lineamientos, las directrices, los principios sobre los cuales yo debo fundamentar mi vida en esa novedad de vida que ahora tengo a través de Jesucristo, porque yo he confesado que Él es el Señor y Salvador de mi vida. Y si Él es el Salvador de mi vida, si Él es el Señor de mi vida, Él se enseñoreará entonces de todas las cosas. Voluntariamente, usted y yo, dice el apóstol Pablo, nos hemos hecho esclavos de Él, pero en una esclavitud ya no del pecado, sino en una esclavitud santa y gloriosa. Dios, hermanos, nos pide nuestro corazón, y los que confesamos ser salvos, confesamos que le hemos dado nuestro corazón. Y si usted y yo le hemos dado nuestro corazón al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo entonces se constituye en la prioridad absoluta de nuestra vida. Y si Jesucristo se constituye en la prioridad absoluta de mi vida completa tendrá como propósito glorificarlo a Él. Y no es que ya lo haya alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando el pasado, prosigo a la meta. Mi anhelo todos los días es ser como Jesucristo. Y en las multitudes faltas que tengo, como el apóstol Pablo que dijo de los pecadores, de los cuales yo soy el primero, bueno, yo he dicho que de los pecadores yo soy el segundo. Y si usted quiere tomar un lugar, tome el tercero, porque el segundo yo ya lo gané, y se lo digo creyendo. Pero el mismo Señor que nos salvó, el que es Señor de nuestra vida, es nuestro abogado. Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros.
Aquí más bien, hermanos, la cuestionante es si servimos a Dios o servimos a las riquezas. Porque está escrito en lo que hemos leído que no podemos servir a las dos. Esto nos habla de algo muy sencillo y muy elemental: prioridades. ¿Dónde están nuestras prioridades? Porque la Biblia dice que donde está mi tesoro, allí está mi corazón. Si su tesoro es Jesucristo, ahí va a estar su corazón. Si su corazón o su prioridad son las finanzas, allí estará su corazón, y ahí, a donde está nuestra prioridad, es que se inclinará todo nuestro ser. Nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro dinero se inclinarán a donde están nuestras prioridades. Y cuando se trata de finanzas, tenemos que volver como hijos de Dios a lo que la palabra del Señor nos dice. Jesús, el Señor y Salvador de nuestras vidas, amigo y hermano, Él sabe todas las cosas. Y Él sabe que el uso del dinero puede ser un problema para nosotros los cristianos. Hay muchas vertientes, muchas oportunidades de ser tentados y desviarnos para usar nuestro dinero de una manera que no glorifique a Dios. Hoy, en la época que nos toca vivir, usted y yo leemos de otras, pero no podemos dar fe de otras épocas. Sin embargo, somos testigos vivos de la época en la cual usted y yo vivimos. Y usted se da cuenta que el tono generalizado del mundo, porque hoy conocemos el mundo aún sin viajar físicamente a otros países, los medios de comunicación son extraordinarios, y nos podemos dar cuenta a través de ellos que el uso del dinero en el globo terráqueo, en esta tierra, por los seres que la habitamos, en su mayoría tenemos como prioridad el buscar todo el dinero que podamos para beneficio propio, y muy pocas veces en nuestras prioridades cabe el ser de bendición para otros o ayudar a otros. Hoy, ¿cuál es la moda? Que la gente traiga el último estilo, los vestidos más caros, los ropajes más caros. Se ha vuelto una generación presuntuosa. Los hombres, las mujeres no estamos contentos físicamente. Los cirujanos plásticos son los que amasan más fortunas, porque la gente no está contenta cómo se mira, y estos hombres hacen maravillas, hacen retroceder el tiempo, pudiera decirse así. Se cambia esto, se agrega aquello, y el yo se ha constituido en lo que viene siendo los dioses modernos. Primero yo, después yo, y poquito después también yo. Y esto lleva a multitud de decisiones personales. Mas el Señor Jesús en su palabra nos habla que es más bienaventurado dar, preocuparnos por otros, que recibir de otros. ¿Qué podemos dar a otros? Nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro dinero. El Señor Jesús, como nadie, sabe que el dinero, las posesiones materiales, son un atractivo para el mundo, mas también lo son para los cristianos. Usted conoce personas en la Biblia que vendieron algunas propiedades, sustrajeron de lo vendido, lo trajeron a los apóstoles, y ellos mintieron a Dios, y el precio de ellos fue terrible. Judas mismo, que era el tesorero del grupo cercano al Señor, sustraía del tesoro del Señor. Usted se da cuenta cuando aquel ayudante Giezi de Eliseo, por la codicia, regresó y pidió favores financieros y materiales, argumentando que era el hombre al que él servía quien los pedía.
Desde Génesis a Apocalipsis nos damos cuenta que el hombre codicia las cosas. Se dijo en algún tiempo que el hombre moderno compra cosas que no necesita con dinero que no tiene para impresionar a los otros, a los que le caen mal. Sin embargo, usted y yo, como hijos del Señor, debemos estar atentos a lo que Él dice en su palabra. El Señor Jesús muchas veces en la Escritura, durante su tiempo aquí en la tierra, habló de las riquezas y de las posesiones. Y Él, considerando estas cosas, lo hizo sabiendo que usted y yo somos miembros del reino de los cielos. Él conoce cuando nos habla que Él nos está hablando a aquellos que tenemos una nueva ciudadanía. Los que estudian la palabra del Señor dicen que la Biblia habla 7 veces acerca del tema del contentamiento. Y de estas 7 veces, dicen los estudiosos, que la Biblia habla acerca del contentamiento, en 6 de estos 7 pasajes, el autor, los escritores, inspirados por Dios, exhortan a los creyentes a encontrar su contentamiento en Dios y no en las riquezas y no en los bienes materiales. El mundo busca su contentamiento, su alegría y su gozo en las riquezas, pero el hijo y la hija de Dios debe encontrar ese gozo, ese contentamiento que son eternos, no en las riquezas que perecen, sino en Dios, que en su amor infinito ha rescatado nuestras vidas. Y cuando usted y yo usamos nuestro dinero conforme a los principios que Dios ha establecido, a los principios que están en la palabra del Señor, cuando usted y yo usamos nuestras finanzas, nuestros bienes, nuestras posesiones, conforme a lo escrito en la palabra de Dios, usted y yo podremos disfrutar de una manera más excelente nuestro paso por esta tierra. Si usted y yo comprendemos lo que la Biblia dice acerca del dinero, seremos más generosos con nuestro dinero. Y usted y yo, contrario a lo que el mundo padece por el dinero, ansiedad, usted y yo experimentaremos esa paz infinita que Dios ha guardado para usted y para mí. El mundo pelea las finanzas. En un tropel sin salida y sin fin, el mundo busca los bienes materiales y las posesiones. Pero si usted y yo verdaderamente queremos vivir el propósito por el cual Dios nos tiene aquí, por el cual Dios nos ha salvado, entenderemos una cosa, que usted y yo, si anhelamos estas bendiciones, no intentaremos servir a Dios y a las finanzas, porque la Biblia dice que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Yo le invito para que esté en nuestros siguientes programas donde hablaremos el lugar que ocupa el dinero y las finanzas en nuestra vida y en nuestros hogares. Terminamos con esta alabanza y hasta muy pronto. Que Dios le bendiga. Está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, ni en las pruebas ni luchas, y porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, y en las pruebas ni luchas, porque has prometido, Señor, siempre estar
convencidos de que este programa haya sido de bendición para su vida. Y lo invitamos a ser parte de nuestra visión a través de sus oraciones y ofrendas. Escríbanos al 3300 Liberty Boulevard en la ciudad de Southgate, California, 90280, o llámenos al área 323-567-7777. Nos alienta saber que muchos de ustedes fielmente se han unido a nosotros en nuestra tarea de llevar el Evangelio a los perdidos y de animar a los creyentes en su fe. Gracias por caminar con nosotros en este esfuerzo. Este fue su programa Palabra, Poder y Vida del Ministerio Fuente de Vida. Si desea escribirnos, 3300 Liberty Boulevard, Southgate, California, 90280, o a los teléfonos 323-567-7777.